Bien, ¿allí se ve? Perfecto, se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, empecemos. Primero vamos a hablar un poco de cómo son los diferentes mecanismos de protección y cómo estos se clasifican y se dividen. En cuanto a la clasificación, tenemos varios ítems, todos refieren a cuestiones diferentes. En primer lugar, tenemos los mecanismos de protección que son universales y regionales, dependiendo al sistema al que pertenezca. Recordemos que actualmente, en cuanto a los mecanismos regionales, nosotros tenemos en las Américas el mecanismo interamericano en el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En África tenemos el mecanismo en el marco de la Unión Africana, y en Europa el Sistema Europeo de Protección de la Unión Europea. Esos, digamos, son los tres mecanismos regionales. Hay uno en ciernes allí en Asia, todavía no ha terminado de establecerse. Pero, digamos, estos tres, africano, europeo y americano, son los tres regionales que hay. Y el universal refiere al de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que abarca a todos los países del planeta que quieran integrar dicha organización. Luego tenemos mecanismos que son convencionales, mecanismos que son no convencionales, dependiendo de si ellos fueron creados por una convención o tratado internacional o no. Aquellos que los crean una convención se llaman convencionales, como por ejemplo la Corte Interamericana, y los no convencionales, creados por alguna resolución de algún órgano de estas organizaciones de las que hablábamos, la Asamblea General de la OEA o la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo. Esos serían no convencionales. Luego tenemos los contenciosos y no contenciosos, dependiendo allí de si hay contradicción o no, es decir, si se presenta una petición y se establece una especie de contienda en cuanto a decidir qué fue lo que pasó, si hubo vulneración o no, es decir, allí se puede presentar prueba y iniciar allí la contienda. Y otros no van a ir orientados a eso, como por ejemplo la elaboración de informes, donde allí no hay que decidir un conflicto en particular, sino que es más bien realizar un informe sobre algún tema concreto, por ejemplo. Allí no hay contienda. Luego, una de las distinciones más importantes es el de jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales y no jurisdiccionales, esto dependiendo del carácter y qué competencias tiene cada órgano. Los órganos jurisdiccionales van a ser aquellos que funcionen como cortes de justicia, ¿no? Tenemos dos claros ejemplos aquí, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito de las Naciones Unidas no tenemos un órgano jurisdiccional, ¿sí? Bueno, y también la Corte Africana, ¿no? Que tiene competencia jurisdiccional. Allí podemos presentar denuncias y funcionan como un tribunal de justicia. Termina con una sentencia, esa sentencia es obligatoria para las partes, y ahí tenemos que estar integrados además por jueces, ¿no? Hay que ser abogado, y funciona igual que en tribunal de justicia en el derecho interno. Los cuasi jurisdiccionales se llaman así porque tienen una competencia contenciosa, pero no llegan a ser tribunales de justicia, entonces son casi jurisdiccionales. Allí se pueden presentar denuncias, pero los asuntos no terminan con una sentencia, sino que van a terminar con un informe o una recomendación. El ejemplo que tenemos acá es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias, pero no termina con una sentencia, sino con una recomendación, que bueno, no tiene el mismo grado de obligatoriedad para los estados. Y los no jurisdiccionales son aquellos órganos internacionales que no tienen la posibilidad de recibir denuncias, ¿no? Acá tenemos varios comités creados por varios tratados, en donde tienen otra competencia que vamos a ver más adelante, pero no pueden recibir denuncias. Luego hay mecanismos que son generales y otros especiales. Allí, dependiendo de cuál es el mandato que tienen, serán especiales, por ejemplo, aquellos que estén dedicados al estudio o al análisis de alguna cuestión en particular, ¿no? Por ejemplo, un análisis que se haga de determinado derecho, o de determinado país. Por ejemplo, un relator sobre el derecho a la educación en determinada región o en determinado país. Generales, un relator que se le encomiende hacer el análisis del derecho a la educación, pero a nivel internacional, incluyendo a todos los países. Ahí, dependiendo del mandato que tenga, va a ser más específico, más general
la competencia que tienen. Y luego hay informes y hay inspecciones, diferentes órganos, casi todos los órganos tienen la posibilidad de realizar informes sobre la situación de los derechos humanos, puede ser en determinado país, en determinada región, como dijimos recién, y algunos tienen la posibilidad de realizar inspecciones, es decir, ir a los países y visitar y hacer un análisis presencial de la situación de los derechos humanos en ese lugar. Y ahí Silvina, Lorena o quien quiera, por favor, si quieren acotar algo, háganlo, no esperen que haga una pausa, interrumpan cuando quieran. Bueno, empecemos por ver el sistema universal. Algunos de los instrumentos internacionales básicos del sistema universal, algunas cosas las voy a pasar rápido porque, bueno, en el entendido de que ya tenemos claro algunas cuestiones, pero si no me avisan. La primera, el primer instrumento internacional que tenemos acá es la Declaración Universal del 48, y después los pactos, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y sus protocolos facultativos. Acá vemos el protocolo facultativo, el segundo que se ve allí, es sobre comunicaciones individuales. Esta es la que ofrece la posibilidad al Comité de Derechos Humanos, que es el comité creado por el pacto, a recibir comunicaciones individuales. Vamos a ver que en general en estos órganos y en los tratados, cuando se habla de la posibilidad de recibir denuncias, o de que una persona denuncie a un Estado, no va a utilizar la palabra denuncia, va a utilizar la palabra comunicaciones o peticiones. Una cuestión más bien diplomática, digamos. Pero la posibilidad que da este protocolo de recibir comunicaciones individuales es que nosotros podemos realizar denuncias al Estado en el que vivimos y, bueno, presentar una denuncia contra él. En este caso referido al Comité de Derechos Humanos, que es el creado sobre el de Derechos Civiles y Políticos. Y acá ojo con los nombres porque es un poco engañoso, porque el Pacto de Derechos Civiles y Políticos crea un comité, es decir, es un órgano convencional, y no se llama Comité de Derechos Civiles y Políticos, se llama Comité de Derechos Humanos. Pero en realidad solo tiene competencia en los derechos civiles y políticos. Después hay otro órgano que sí tiene una competencia más amplia, y ese es el Consejo de Derechos Humanos. Pero el de Derechos Civiles y Políticos es el Comité de Derechos Humanos. Bueno, otro protocolo facultativo sobre pena de muerte, y después el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también tenemos así un protocolo facultativo. El órgano que crea este pacto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y allí los estados que hayan aprobado ese protocolo, existe la posibilidad de presentar denuncias allí. Bueno, después un montón más, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de la tortura, la desaparición forzada, etc. Acá, digamos, están los fundacionales, los más importantes. Por ejemplo, la Convención sobre Discriminación Racial. Allí tienen el primer número que aparece, el primer año que aparece es el año en el que se creó por la Asamblea General, que se aprobó por la Asamblea General la Convención, y el que aparece entre paréntesis es el año en el que entró en vigencia. Recordemos que los tratados, para entrar en vigencia, requieren en general un número determinado de ratificaciones. Allí aparece entonces el año en el que se alcanzó ese número de ratificaciones, que para cada tratado es diferente. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, la tortura, la discriminación contra la mujer, el de trabajadores migratorios y sus familiares, las personas con discapacidad, desapariciones forzadas, son algunos de los instrumentos internacionales. Sabemos que hoy en día la producción de estos tratados es muy amplia, son muchos hoy en día, ¿no? Ahí apenas he mencionado algo. Veamos los mecanismos convencionales en el ámbito del sistema universal. Recordemos que estos mecanismos convencionales son creados por un tratado o una convención. Estos mecanismos van a revisar los informes periódicos que presentan los estados. Todos los tratados obligan a los estados a presentar periódicamente informes acerca de la situación de los derechos humanos en su país. La cantidad de años, cada cuántos años tienen que presentar los estados, va a variar de tratado en tratado, no hay un criterio único allí. Pero todos los estados tienen la obligación de informar a estos comités, a estos mecanismos, cuál es la situación de esos derechos en su país. Y ahí estos comités van a hacer un análisis, y bueno, y a partir de allí también podrán realizar observaciones o recomendaciones a los estados para mejorar la protección de los derechos en su interno. También
estos mecanismos tienen la posibilidad de dictar observaciones generales, que son documentos elaborados por los comités. En esto tenemos una gran ventaja, y es que están todos colgados en las páginas de las Naciones Unidas o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Tenemos la posibilidad de ingresar a todos estos mecanismos, y allí podemos entrar a cada uno de los comités que existen y encontrar las observaciones generales, que son documentos que ellos elaboran, en donde analizan un derecho en particular y hacen una especie de desarrollo que va a ser útil al momento de realizar la interpretación de estos derechos, cada uno en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un montón de observaciones generales, por ejemplo, sobre el derecho a la educación, en donde allí lo que hace es analizar, bueno, cuál es el contenido de ese derecho, qué obligaciones tienen los estados. Es un desarrollo mucho más amplio de lo que menciona el propio tratado, ¿no? Lo cual resulta interesante a la hora de poder analizar y visualizar de qué hablamos cuando hablamos de algún derecho en particular. Esta es otra posibilidad que tiene. Algunos de los comités, no todos, solo los que tengan competencia cuasi jurisdiccional, van a poder tramitar comunicaciones o quejas individuales, es decir, recibir denuncias. Es lo que les decía hoy, que no se utiliza el término denuncia, pero en realidad refiere a eso. Para esto, el tratado que lo crea, o un protocolo, como vimos recién, en el caso del protocolo de derechos civiles y políticos, o de los derechos económicos, sociales y culturales, debe habilitar a ese comité para recibir estas comunicaciones o quejas. Entonces, cuando hablemos, en general hablamos acá de los comités creados por los tratados, vamos a tener dos tipos de comités. Uno que no pueda recibir comunicaciones, entonces allí se va a dedicar a realizar observaciones generales, a analizar los informes de los estados, y luego otro que haga eso y además tenga competencia para recibir denuncias. Incluso podemos tener diferencia dentro de un mismo comité. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene competencia a través de ese protocolo para recibir denuncias. Podemos tener estados que solo hayan aprobado el pacto y no hayan aprobado el protocolo, ¿verdad? Por lo cual, para ver si yo puedo denunciar un estado, primero tengo que analizar si ese estado aprobó o no el protocolo. Si tienen esta posibilidad, entonces, de ser un órgano cuasi jurisdiccional, van a tramitar estas denuncias. También tramitan comunicaciones estatales, que refiere a cuando un estado denuncia a otro. Es decir, aquí las denuncias van a venir por dos lados: una persona, un grupo de personas, o un estado que denuncia a otro. También van a poder adoptar medidas provisionales, es decir, que son medidas cautelares, que lo que van a intentar es detener el daño a algún derecho, o evitar que un derecho sea vulnerado, ahí dependiendo del caso, si la violación, cómo se esté dando el proceso, ¿no? Y también, en algunos casos, pueden iniciar investigaciones de oficio. En general, las investigaciones de oficio, es decir, que no necesitan denuncia previa, van a estar referidas a aquellos casos de violaciones sistemáticas, y no de violaciones comunes, ¿no? de derechos humanos. Es decir, el carácter de violación sistemática requiere allí de algunos elementos que van más allá de las violaciones de derechos humanos normales y comunes que suceden en todo Estado. Veamos cuáles son las características de los procedimientos de queja. Acá vamos a ver las características generales, porque para ver en particular qué características o qué competencias tiene un comité, hay que ir al tratado y ver qué es lo que dice cada tratado. Pero en general podemos decir que comparten estas características, ¿no? Pero, ya les digo, después habrá que ir a ver... Marcelo. Decime, Silvina. Marcelo, no, que aclaré en el chat que si tienen dudas o cualquier interrupción, que abran micrófono para hacerla sin ningún problema. Ahí va, perfecto, sí, exacto, dale. Yo ahora, como estoy viendo esto, no tengo abierto el chat, pero sí, abran el micrófono. Claro, yo sí lo tengo, te aviso. Bien, perfecto, sí, claro que sí. Yo tengo una consulta. Sí. En el momento que dijo que habían países que podían aprobar el pacto y no el protocolo, ¿podía repetir cuál era la diferencia?
Bueno, allí la diferencia va a estar en que ese comité, supongamos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el pacto le da competencia no jurisdiccional, es decir, solo analiza los informes del Estado y dicta observaciones generales, ¿no? Ahí en ese caso, digamos, el paquete viene completo. Se aprueba el pacto con ese comité. Y luego, un protocolo facultativo, que los protocolos facultativos en el derecho internacional son tratados también, le va a dar competencia cuasi jurisdiccional. Entonces, si yo no ratifico ese protocolo, me voy a quedar solo con la competencia del comité relacionada a analizar los informes y hacer las observaciones generales. Entonces, a ese Estado yo no lo podría denunciar. Para eso va a tener que aprobar los dos tratados. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. No se escucha, Silvina, porque está silenciada. Estamos quedando un poquito sin tiempo, entonces hay que reengancharse con el mismo link, ¿está? Para la segunda parte, digamos. Sí, Vale. si se llega a cortar, aviso, ¿está? Sí, quedan 8 minutos y medio. Ahora, más cercano, se corta y lo enganchamos. Yo aviso. Bien. Bueno, veamos cuáles son estas características comunes. Primero es facultativo, ¿no? El Estado tiene que aceptar la competencia del comité. En estos casos, que vimos como ejemplo, ratificar el protocolo facultativo. Pero en otros está todo dentro del mismo tratado, por lo cual allí el Estado tiene que aceptar la competencia. Y esto va a pasar con los órganos cuasi jurisdiccionales y con los jurisdiccionales también. Por ejemplo, la Corte Interamericana. El Estado, además de ratificar el tratado, tiene que hacer una mención expresa de que acepta la competencia, ¿sí?, de estos comités o de la Corte Interamericana. Entonces vemos que ahí el Estado 2 veces dio su voluntad, al momento de ratificar el tratado y después cuando declara que acepta la competencia de estos comités. ¿Está bien? En segundo lugar, es obligatorio y es reglado. El comité Marcelo, Sí. una pequeña intervención. Dale. Que en este caso, eso que tú dijiste, es bien importante, porque una de las cosas que se va a analizar, por ejemplo, en el proceso contencioso ante la Corte, es ver si el Estado aceptó la competencia, porque puede ser tramitado como una excepción previa, como cualquier proceso que se tramita en un Estado interno, esto es igual. Si no se aceptó la competencia, en principio no se podría tramitar el proceso contencioso ante la Corte. Exacto. Bueno, decía obligatorio y reglado, el comité tiene que analizar todas las denuncias que le lleguen, y además es reglado porque se hace por escrito, ¿tá? En estos comités no se celebran ningún tipo de audiencia. En tercer lugar, son confidenciales, no son públicas todas las denuncias que se le realizan en el Estado, esto es un criterio general. En algunos casos, al final del procedimiento, podría llegarse a hacer público el informe, pero en principio son todos confidenciales. Es contradictorio, es decir, aquí hay una contienda en donde quien denuncia hace un alegato y el Estado ha denunciado otro, y bueno, hay que pasar pruebas, hacer informes y determinar si existió o no violación de algún derecho. Ahí es donde está la contradicción o la contienda. Es individual, van a poder presentar denuncias o las víctimas, porque puede ser un grupo, ¿no? Pero solo las víctimas, no un tercero que no haya sido víctima. Es ex post facto, es decir, no está para prevenir la violación de derechos, sino que todos estos procedimientos van a empezar a funcionar luego que se produjo la violación. Y aquí tenemos los criterios para establecer la competencia de los comités, es decir, cuándo un comité va a tener la posibilidad de actuar en un caso. El primer criterio es que debe ser personal. La víctima, como decíamos recién, tiene que ser presentada, la denuncia tiene que ser presentada por la víctima o algún representante de la víctima. Un tercero no puede hacerlo. Luego tenemos competencia razón del lugar. La vulneración de derechos debe haber ocurrido dentro de la jurisdicción del Estado, ¿no?, que se denuncia. Si yo denuncio al Estado de Uruguay, lo que sucedió, la violación de derechos, debe haberse realizado dentro del Estado uruguayo, porque acá lo que se va a analizar es la responsabilidad del Estado frente a esa violación, por lo cual tiene que tener jurisdicción ese Estado.
Y acá no importa si quien denuncia es nacional del Estado, ciudadano, no importa. Es una persona que está dentro de la jurisdicción del Estado, y si se produce una violación, sea nacional o extranjero, va a poder denunciar. En tercer lugar, temporal. Todos estos mecanismos van a empezar a funcionar y a tener competencia desde el momento que el Estado ratificó el tratado y aceptó la competencia de estos órganos. De ahí hacia adelante, no se va a poder denunciar nunca a un Estado por algo que haya sucedido previo a eso. Acá tenemos luego la excepción de los delitos de lesa humanidad, que bueno, eso es otra discusión más compleja. Pero en general, todos los comités y todos los estados, perdón, todos los órganos van a tener competencia desde que el Estado adhirió o dijo reconocer su competencia hacia adelante. En cuarto lugar, un criterio material, que tiene que haber violado un derecho protegido en un tratado internacional. Y aquí hay que ver qué competencia tiene cada órgano. Por ejemplo, la Corte Africana tiene competencias frente a la violación de cualquier tratado internacional que haya violado el Estado al que se denuncia, ¿verdad? En cambio, en los otros no, en el europeo, en el americano no. Si yo denuncio a un Estado frente a la Corte Interamericana, tiene que ser referido a un tratado del sistema regional, de la OEA. Lo mismo en Europa. Entonces, si bien en algunas sentencias, sobre todo últimas, la Corte puede llegar a hacer mención a algún tratado del sistema universal, va a tener competencia en los tratados del sistema americano. Pero siempre tiene que haber una violación de un derecho que esté protegido en un tratado internacional. Recuerden que es responsabilidad internacional del Estado frente a la comunidad internacional, por lo cual acá hablamos del derecho internacional público, y la responsabilidad implica que vulneró un tratado, ¿de acuerdo? Requisitos de admisibilidad, que estos son compartidos por todos los sistemas. No debe existir litispendencia internacional. Acá recordemos el concepto de litispendencia, que es el mismo que a nivel interno. Implica que no debe haber otro procedimiento abierto. Yo voy a ver que tengo mecanismos de protección a nivel regional y a nivel universal, ¿no? Por ejemplo, si se vulnera el derecho a la educación, yo podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en el sistema universal al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? ¿Cuál elijo? Bueno, ahí dependerá de la estrategia que yo tenga. En la Comisión Interamericana tengo la ventaja de que después puedo ir a la Corte, ¿no? Es una gran ventaja de nuestro sistema. Pero tengo la posibilidad de elegir. Ahora, después que elijo, no puedo ir a un segundo órgano. Solo puedo presentar una vez esa denuncia. Pero la misma denuncia no la puedo presentar dos veces. Y eso es exactamente igual que a nivel interno. Una vez que yo presento una demanda, en un juicio de divorcio o de desalojo, no puedo presentar una segunda demanda sobre los mismos hechos. Y además tienen que haberse agotado los recursos internos, ¿ah? Hay excepciones a esto, porque a veces los estados dilatan en forma innecesaria la resolución de los recursos, pero yo antes de ir a un órgano internacional tengo que agotar todos los recursos internos, porque estos mecanismos funcionan de manera subsidiario a la protección en el derecho interno. Primero tendré que presentar todos los recursos que me presta la legislación a nivel interno, y luego recién voy a poder ir a nivel internacional. Si no lo hago, me van a rechazar la petición, ¿verdad? Bien, quedan menos de un minuto para que se corte. Entramos de vuelta. Marcelo, una cosa, esto de los recursos es bien importante, porque es uno de los puntos de inflexión muchas veces en atender sí o no la admisibilidad, ¿verdad?, de la petición en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos se dilatan, pero otras veces no son los recursos idóneos para la situación que se quiere plantear, o también no son resueltos. No solamente que los dilatan, directamente no los resuelven tampoco, y eso también lleva a que no se haya certeza en ese momento, a ver si se da lugar o no. Bueno, cuando eso pasa, se observa esa situación, evidentemente la correspondería a la admisibilidad en este caso, ¿no? Sí, exacto.